quiero presentar a Bárbara Yett, doctora en Ecología formada en la Universidad de Sheffield, co-directora del grupo de especialistas en cactus y suculentas de la UISN, con más de 14 años investigando y liderando evaluaciones globales de conservación. Bárbara es una de las autoridades más influyentes en el estudio y protección de cactáceas a nivel mundial. Un honor, Bárbara, tenerte acá. Muchas gracias y acá todo el espacio para tu presentación. Hola, buenas tardes. ¿Estamos todos despiertos? Sí, después de la comida. Bueno, es realmente para mí un honor que me hayan invitado los organizadores de este evento a dar esta plática aquí el día de hoy. Chile, por sus cactáceas y por mis colegas y por muchas otras razones, es un país muy cercano a mi corazón, así es que estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. A mí me invitaron a dar una charla sobre las amenazas a las cactáceas a nivel mundial y también con una bajada a Chile. Y como me presentó Carolina, pues yo soy copresidenta del grupo de especialistas en cactáceas y suculentas de la UICN, junto con Lucas Mayur. Y para darle un poquito como de contexto a la plática, voy a hablar un poquito de qué son los grupos de especialistas, qué hacemos, qué generamos en conjunto, etcétera, etcétera, antes de bajar al tema de la plática que son las amenazas. Sin entrar en mucho detalle, bueno, la UICN es la organización de conservación más grande y antigua del mundo. Tiene 3 pilares principales: el secretariado, que tiene base en Suiza, pero hay oficinas por todas partes del mundo; los miembros, que son los países que pagan membresía para ser parte de esta unión; y las comisiones. La UICN tiene 7 comisiones y en términos de conservación de especies, es la Comisión para la Supervivencia de las Especies la que tiene que ver con todo lo de conservación de especies. Y está formada por más de 160 grupos de especialistas, que pueden ser por grupos taxonómicos, especies solas como elefante africano, temáticos como plantas medicinales, parientes silvestres de cultivos, taxonómicos, ¿no?, como las cactáceas, o pueden ser también por región, ¿no?, como las cactáceas de Sudáfrica o de Madagascar. De los más de 160 grupos de especialistas, alrededor de 45, alrededor del 45 son enfocados en plantas, ¿no? Y aquí están algunos de los logos. Bueno, el grupo de cactáceas es uno de estos tantos y es la red de expertos voluntarios del mundo más grande que existe. Está conformada por más de 10,000 expertos que estamos en todas partes del mundo, que voluntariamos nuestro tiempo y nuestro conocimiento para la conservación de las especies. Y aquí hay varios miembros de nuestro grupo de especialistas. ¿Pueden levantar la mano? Por favor, ¿quiénes son miembros? Tania, tú eres miembro del grupo de especialistas. Muy bien, perfecto. Bueno, al momento tenemos 54 miembros y el grupo está creciendo. Este número ya no está actualizado, ¿no? Y tenemos presencia principalmente en los países donde se encuentran las cactáceas, pero pues también tenemos miembros en otros países como, por ejemplo, Italia o el Reino Unido. Eso es como contexto de qué hace la UICN, quién es el grupo de especialistas. Yo no sé si... ya. Y bueno, para coordinar el trabajo de tanta gente, pues la comisión tiene que dar como una pauta a seguir. Y esa pauta es lo que se llama el ciclo de conservación de las especies. Entonces, básicamente lo que dice el ciclo es que para conservar a las especies, primero las tenemos que evaluar para mejorar nuestro entendimiento y, muy importante, entender las amenazas, que es el tema de la plática del día de hoy. Con base en esta evaluación, uno hace una planificación de conservación que después la implementa o actúa.
Y en el Inter, pues uno tiene que hacer mucho networking y comunicación del trabajo que hace. Y adaptarse, ¿no? Esto es un ciclo que se adapta y bueno, y es un ciclo, da vueltas. Y yo no puedo hablar de las amenazas ni del trabajo que hace el grupo de especialistas sin mencionar antes lo que es la lista roja de especies amenazadas. Me imagino que ustedes habrán escuchado, muchos aquí son biólogos, y ustedes aquí en Chile también tienen su lista nacional, que es bastante compatible con la lista mundial. Pero bueno, este es uno de los productos, o si no, que el producto más conocido de la UICN. Es de gran importancia porque se utiliza para medir avances en las políticas internacionales, como la Convención sobre Biodiversidad, por ejemplo. También las CITES, entre muchas otras. Y, como dice aquí la diapositiva, es la fuente de información más completa del mundo sobre el riesgo de extinción de especies. La lista roja no es solamente una lista y no incluye solamente especies amenazadas. También puede incluir especies que no alcanzan los parámetros para estar dentro de alguna categoría de amenaza, pero quedan dentro de importancia menor, ¿no? Y algo muy importante es que, bueno, la lista roja existe hace poco más de 60 años. Cuando empezó, sí era una lista con una categoría, pero eso ha cambiado muchísimo. En el año de 2001 se hizo la revisión de la metodología para incluir a las especies y ahí es donde los estándares se cambiaron. Ahora las evaluaciones tienen que tener un mapa y tienen que tener una serie de información que acompaña. Básicamente, una evaluación de lista roja te cuenta la historia de por qué una especie está críticamente amenazada o no, ¿no? Y te permite planear conservación y monitorearla en el tiempo. Entonces es una base de datos súper completa, está basada en la mejor información científica disponible, pues porque está hecha por toda esta red de expertos a nivel mundial. Y se utiliza muchísimo para informar decisiones de conservación a todos los niveles. Algo súper importante, ¿no? Y lo van a ver, o sea, lo voy a tocar varias veces durante la presentación. El lema de la UICN es piensa global y actúa local, ¿no? O sea, esta es una lista que se puede utilizar para influenciar políticas a nivel internacional, pero se utiliza aquí en Chile para priorizar y planear conservación, ¿no? Y bueno, como les mencioné, se incluye muchísima información de diferentes tipos, de manera muy importante, las amenazas, por ejemplo. Y bueno, lo último es que es una revista científica, la lista roja se actualiza por lo menos 2 veces al año y se está planeando en actualizarla de manera más rápida, pues porque las cuestiones de conservación son súper urgentes, ¿no? Y cada una de las evaluaciones cuenta como un paper científico. Tiene su PDF, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, he estado hablando sobre las amenazas de las cactáceas. Las amenazas es una de las informaciones o de los conceptos dentro de la práctica de la conservación que tiene mayor importancia. Desde el año de los principios del 2000, entre la UICN y el Conservation Measures Partnership, empezaron a definir cómo categorizar las diferentes amenazas, ¿no? Por esta misma situación de que tiene tanta importancia cuando uno está planeando conservación. Entonces, el primer paper que les pidieron con esta unificación, que fue entre Salavsky y mucha gente de la UICN, estandarizó este léxico, ¿no? Que es el que utilizamos ahora a nivel mundial para clasificar las amenazas. La última versión salió el año pasado, va ya en la versión 4, y básicamente lo que se incluyó ahora como una amenaza que no estaba incluida dentro de esa clasificación es la construcción de muros y cercas,
por ejemplo, los muros de nuestros vecinos de México en el norte, ¿no? Que tienen grandes implicaciones para la biodiversidad, sin entrar en temas políticos. Y bueno, de manera, algo muy importante es la manera en la que se dividen las amenazas, ¿no? Que son las amenazas directas, que se definen como las actividades humanas directamente responsables de la degradación, destrucción, daño y o pérdida de la biodiversidad. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de agricultura, ganadería, ¿no? O sea, esas amenazas como a grandes rasgos. Y luego nos concentramos en lo que se llaman los impulsores de las amenazas, que es el factor responsable de contribuir o facilitar el proceso de la amenaza. Es decir, si estamos hablando de agricultura, no es lo mismo que sea agricultura de temporal que sea una agricultura extensiva, ¿no? Entonces te vas como a ese nivel de detalle. Y ahorita van a ver por qué esto es importante. Lo único que les quería decir es que hay toda una ciencia detrás de la clasificación de las amenazas, porque nosotros hablamos como muy como quitados de la pena, ¿no? Sí, las amenazas y las amenazas. Y bueno, son súper importantes porque con base a estas amenazas que nosotros identificamos, podemos priorizar conservación, o sea, no todas las amenazas afectan a nuestras especies de la misma manera. Podemos planear, o sea, no vas a hacer los mismos tipos de acciones para una especie que está siendo extraída ilegalmente que para una que está siendo afectada por ganado de cabras, ¿no? Y también nos va a ayudar en la implementación. Y todo esto está ligado a las acciones de conservación que uno planea. Entonces, como les había mencionado, es uno de los conceptos más importantes en la práctica de la conservación, cuando estamos pensando tanto en la evaluación del riesgo de extinción, así como la planeación de la conservación. Pero rara vez las amenazas a las especies se reportan en la literatura. Cuando nosotros empezamos la evaluación global de las cactáceas en 2008 y empezamos a llenar esa base para la lista roja, una de las entradas son las amenazas, y yo creo que encontramos de las cerca de 1,500 especies que evaluamos, encontramos información específica para las especies de un puñado, o sea, se podían contar con la mano. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Para reunir toda esta información que es tan importante para la conservación. Y esto me lleva a la evaluación mundial de las cactáceas, que empezó en 1908, la finalizamos toda la evaluación de cada una de las especies, 1,500 casi. En 2013 se publicó el paper 2015. Pues reúnes a los expertos. Y la información sobre las amenazas. ¿Cuántos de ustedes aquí en la sala hace terreno? Levanten la mano. ¿Cuántos van a terreno? Ok. Yo espero que después de esta plática, su manera de ver a las plantas y cosas que ustedes registran en terreno cambie un poco. ¿Por qué? Porque la información que proveen los expertos, como les digo, esta información no se publica, es literatura gris. Y una de las grandes bondades de la lista roja es que te permite utilizar diferente calidad de datos. Y entonces tú puedes utilizar cualquier tipo de dato siempre y cuando tú lo pongas en tu evaluación. Y para la lista roja, la opinión de los expertos y la información que los expertos recopilan en el campo es súper valiosa. Y entonces, pues uno llama a talleres, ¿no? Cuando evaluamos a las cactáceas por primera vez, invitamos a más de 70 expertos alrededor del mundo, nos juntamos en diferentes lugares, incluyendo, Pablo, ¿en dónde fue el taller? Fue en Santiago, ¿verdad? Aquí está el taller de Santiago, aquí pueden ver a Leonora, está por aquí está Leonora. Moisés, que habló hace rato, está por acá. Pablo, ¿sales en la foto? Bueno, ya hace varios años. Y aquí seguimos en el mismo negocio de la conservación de las cactáceas. Entonces reúnes a los expertos y tú extraes esa información
Y no solamente es la información sobre las amenazas, sino que también se produjo por primera vez el primer conjunto completo de mapas para la familia Cactaceae, ¿no? Juntamos muchísimos registros, se depuraron y se produjeron polígonos de distribución para cada una de las especies. Bueno, obviamente que esto fue un trabajo altamente colaborativo, ¿no? Muchísimas instituciones académicas, ONGs, gobierno de diferentes regiones, no solamente de las Américas, también de Europa, estuvieron involucrados en el proceso, y de Asia. Y bueno, al final de todo este ejercicio, toda esta información que recopilamos en la base de datos, pues la analizamos y nos dio muchísimo análisis e información. Fue la primera vez que pudimos ver, o sea, los mapas de riqueza de las especies. Sabíamos bien en dónde estaban, pero nunca los habíamos podido visualizar. Asimismo, los hotspots de especies amenazadas, es decir, en dónde estaban los puntos calientes de especies amenazadas. En este sentido, para nuestra sorpresa, el mayor punto caliente estaba en el sur de Brasil, ¿no? Que estaba completamente fuera de nuestro radar cuando empezamos la evaluación. Además de eso, bueno, pudimos comparar por primera vez un grupo con un número alto de especies de plantas, compararlo con otros grupos de vertebrados que se habían evaluado. Y aquí nos dimos cuenta que, bueno, dentro de los 5 grupos taxonómicos que se habían evaluado completos para la lista roja, 3 de ellos eran plantas, ¿no? Las cícadas, que tienen 300 especies, las coníferas 600 y las cactáceas 1500. Y que las cactáceas estaban más amenazadas que las aves y que los mamíferos, ¿no? Y como sabemos, pues reciben menos atención. Y esto resultó que, bueno, el 31% de las especies de las cactáceas a nivel mundial estaba amenazada con la extinción. También sabíamos que las cactáceas, y esta la incluí porque creo que es de interés para algunos de los presentes, sacamos datos muy interesantes de diferentes cosas, ¿no? Como nos dimos cuenta, sabíamos que las cactáceas eran muy utilizadas en todos los países en donde están presentes, pero no sabíamos cuántas, ¿no? Ni cómo. Toda esta información la pudimos sacar. Y bueno, 57% de las especies es utilizada para algo y por lo menos 675 se utilizan para ornamentales, ¿no? Y esto es importante pues por toda la cuestión de la colecta ilegal. Y bueno, regresando a las amenazas, gracias a la evaluación mundial pudimos ver por primera vez cuáles eran las amenazas para la familia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en la primera gráfica es cuáles son las amenazas directas, ¿no? Para toda la familia completa. Y resultó que la agricultura y la acuacultura era la primera amenaza, seguida por el uso de recursos biológicos, ¿no? Y esto es un poco como muy general, pero acuérdense que estamos en las amenazas directas. Y la urbanización y desarrollo comercial. Sin embargo, cuando nos metimos a analizar, ya me dio calor, espérenme tantito. Cuando analizamos los impulsores de las amenazas para las especies amenazadas, ahí fue donde nos dimos cuenta que la colecta sin escrúpulos, que muchas veces puede ser ilegal, porque todo este estatus de que si es legal, que si no es legal, que si es no ética, cambia dependiendo del país, ¿no? Entonces la dejamos como colecta sin escrúpulos de las cactáceas. Era el impulsor de amenaza número 1 para las especies amenazadas. Cuando nosotros empezamos la evaluación, los expertos que ya llevaban años trabajando con las cactáceas nos decían, no, la colecta ilegal ya casi no es un problema, ya están en CITES desde hace muchos años, ya se consiguen. Oh, sorpresa, ¿no? El factor número 1. Y bueno,
no solamente lo podemos ver a manera de gráfica, sino que también lo podemos ver en el espacio, ¿no? Estas son las amenazas directas, ¿no? Así como las de la escala, el nivel más grueso, y estas son los impulsores, ¿no? En Brasil lo que pasa son las fábricas de papel. Muchas de las poblaciones de parodias se afectan por la hojarasca de los eucaliptos que caen, o sea, ni tan siquiera es la transformación del hábitat. Y esta diapositiva, bueno, sirve mucho como para ejemplificar el poder de conocer las amenazas de tus especies. O sea, las estrategias de conservación cambian completamente una vez que tú conoces esto, ¿no? Y bueno, esto se publicó en 2015, ¿no? Ya llovió, como decimos en México, y desde entonces pues ya tenemos nueva información, ¿no? Cuando hicimos la evaluación, yo me acuerdo estar sentada con expertos chilenos, con Raquel, con Pablo, y platicábamos que había muchos individuos muertos de algunas de las especies y decíamos, pues puede ser que sea, ¿no?, el cambio climático. Ahora, 10 años después, ya no hay duda, ¿no? El cambio climático es un factor súper presionante para muchas de las especies de cactáceas. Tania nos habló de este paper en la mañana, ¿no?, que es el que calcula que alrededor del 60 y 90% de las especies de cactáceas, bajo ciertos escenarios de cambio climático, su estado de conservación va a empeorar, ¿no? Y bueno, esta caricatura es de un pajarito que habita en los picos de los montes, ¿no? O sea, la temperatura sigue y el elevador sube y el elevador de la lista roja sube también, ¿no? Es lo mismo que nos estaba platicando Raquel para alguna de las especies de cactáceas acá en Chile, ¿no? O sea, y lo que está pasando en realidad es que muchas de las especies de cactáceas aquí en Chile y en el sureste de Estados Unidos están a los límites fisiológicos. Este paper fue catalogado en el 2022 como uno de los papers más impactantes en términos de conservación, porque fue un abridor de ojos para muchas personas. O sea, decir, ni las cactáceas que están adaptadas al cambio climático van a sobrevivir bajo los escenarios, pues ¿qué les espera a nosotros simples mortales, no? Bueno, entonces tenemos más información y estamos en proceso de reevaluar a la familia completa. Empezamos esta reevaluación con un género muy bonito, el género Copiapoa, y parte de este proceso pues es la revisión taxonómica. Pablo nos mencionaba hoy en la mañana, ¿no?, la importancia de tener una estabilidad taxonómica cuando estás haciendo conservación. Pues bueno, Pablo y su equipo, Carol y Angélica Villalobos, que no está aquí, hicieron toda la revisión taxonómica, se reevaluaron algunas especies, otras se evaluaron por primera vez. En total hicimos las evaluaciones de 39 taxa, ¿no? Y para nuestra sorpresa, cuando comparamos nuestros resultados de 2013 con los de 2023, pues 92% de las especies están amenazadas con la extinción, en comparación de 55% en el 2013, ¿no? O sea, ha subido, lo cual es realmente alarmante. Y bueno, el comercio ilegal sigue siendo una gran problemática. No solamente para las cactáceas en Chile, también para México. Estos son decomisos en México del género Aerocarpus, del género Lophophora. Incautaron en julio 2,000 copiapoas en México, la Profepa, 2,000 copiapoas. Y bueno, el sonado caso de la operación Atacama de las 1,000 copiapoas que se decomisaron en Chile. Y Pablo y su equipo de trabajo sacaron este paper sobre los efectos del saqueo y el comercio en las cactáceas, y el cual indica que sigue siendo un factor súper importante. Y bueno, esto nos lleva al plan de acción de conservación, que básicamente empezaron
a pasar todos estos sucesos de la Operación Atacama en Italia. Las copiapoas empezaron como a estar en nuestro radar para la reevaluación. Y Chester Sue, que tiene la colección nacional en Inglaterra de copiapoas, se acercó a nosotros para ver si había interés de desarrollar un plan de acción de conservación. Ellos habían colaborado con el grupo de especialistas en la evaluación mundial. Y entonces aceptamos el reto y apenas el año pasado se publicó, pero lleva en implementación los últimos 2 años. Si ustedes lo quieren revisar, está disponible en la página del grupo de especialistas en inglés y en español. Y bueno, en la última sesión estábamos hablando de la importancia de incluir actores y cómo la actitud que uno tiene que tomar, etcétera, etcétera. Y los planes de acción de conservación yo creo que son un súper buen ejemplo de ello, porque te tienes que sentar en la mesa con todos los actores que están interesados en el grupo con el que estás trabajando. Para el plan de acción, pues participaron 35 personas de 20 instituciones de 5 países, y para ello contamos con el apoyo del grupo de especialistas de planeación de la conservación de la UICN. O sea, hay un grupo que se dedica a hacer la facilitación, porque precisamente para alcanzar todas esas palabras que pusimos en el Mentimeter, tú necesitas un facilitador que no tenga interés en las especies que se están hablando, ¿no? O sea, alguien neutral. Y no voy a entrar en detalles, o sea, yo podría darles una plática de 1 hora de lo que hicimos en el plan de acción, pero esta plática es enfocada a las amenazas. Así es que retomaré el tema. Con base a la experiencia que tuvimos de la evaluación mundial, pues era evidente que a pesar de que las amenazas son muy diferentes para diferentes especies, en orden, esta es una traducción, mala traducción del inglés, para poder hacer planes de conservación, para no tenerlos que hacer especie por especie, sino multiespecie, iba a ser más eficiente abordar las amenazas en vez de abordar a las especies, porque muchas especies comparten la misma amenaza. Entonces lo que hicimos fue un análisis de las amenazas, ¿no? Y básicamente lo que se hizo es una lista de amenazas que viene de las evaluaciones de la lista roja, utilizando esa categorización homogénea que les platiqué al principio, revisada en el taller y vuelta a revisar. Nos llevó muchísimo tiempo llegar a la lista final, pero llegamos. Y después se evaluó el alcance, ¿no? O sea, la porción de las especies que estaban afectadas por esa amenaza y la severidad, es decir, el nivel de daño que sufrirían las copiapoas si no se hacía nada. Con estos 2 factores calculamos la magnitud de la amenaza. Y posteriormente también le metimos en esta formulita para llegar a una puntuación final de la amenaza, la urgencia, ¿no? O sea, en dónde tenemos que actuar antes. Entonces la magnitud y la urgencia nos dio el score final, y esta es nuestra lista final del plan de conservación de copiapoa, ¿no? O sea, el cambio climático está en primera, como vimos con la presentación de Raquel, lo que nos platicó Pablo, pues realmente es urgente, ¿no? Muchas de las acciones están enfocadas a la conservación ex situ. El segundo fue los asentamientos irregulares en la costa, también están afectando a muchísimas especies. Y pues la colecta. Y bueno, esta lista la pueden consultar o me la pueden pedir. De esta lista de amenazas surgieron básicamente 3 grandes objetivos en cuales enfocarnos, ¿no? Que fue la legislación, enforcement, ¿cómo se traduce enforcement? Fiscalización.
y hábitat, manejo intensivo in situ ex situ, ¿no? Lo cual incluye cambio climático y vacíos de conocimiento, o sea, todos los huecos de investigación están acá, y acciones socioeconómicas y políticas, ¿no? Y con base a estos objetivos, derivamos 23 líneas estratégicas, con base en nuestro análisis de amenazas para lograr implementar el plan. Y cada una de esas líneas tiene un indicador y monitoreo. Además, estas líneas estratégicas les hicimos una priorización para ver cuál era su impacto en la conservación y la viabilidad de implementarlas, ¿no? Y entonces, como les dije, no voy a entrar en detalle del plan, era más que nada ejemplificar las amenazas y la importancia de categorizarlas, cuáles son las amenazas a nivel mundial, cuáles son las amenazas más importantes aquí en Chile. Algo súper importante también es la gobernanza del plan de manejo. Aquí en el salón hay muchas de las personas que están involucradas. Nos reunimos cada 6 meses para ver cómo vamos. Y pues, como han escuchado en otras presentaciones, el plan, Carol Peña, aquí presente, está haciendo la homologación del plan internacional a un plan recoge. ¿Por qué tener uno internacional y uno recoge? Bueno, pues porque tienen, como decimos en México, es la misma gata pero revolcada. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero tienen diferente valor legal, ¿no? Y si llega a pasar cualquier cosa de que no hay seguimiento por parte del gobierno, lo que sea, siempre hay un plan internacional, ¿no? Y viceversa. Puede pasar para los dos lados. Pero, bueno, una de esas cosas que pasan, que yo creo que no es coincidencia, porque Pablo y y Marcela han estado hablando durante años, ¿no? Es como un ¿cómo se dice? Como un matrimonio hecho en el cielo, ¿no? O sea, el plan de acción de conservación y el plan para la prevención de extinción. O sea, hay muchos puntos en los que convergen y pues estamos buscando la colaboración. Y eso, bueno, agradecer a muchas personas, incluyendo a todas las personas que participaron en la realización del taller. Y yo espero que la próxima vez que vayan al campo tomen nota de las amenazas que ustedes ven para sus especies, porque esas amenazas pueden hacer su camino a una evaluación de lista roja y hasta un plan de acción de conservación. Son de gran importancia. Si alguien está interesado en contactarme, aquí está mi email. Y eso, gracias. Gracias, Bárbara. Bueno, para finalizar, no sé si hay alguna duda que quieran comentar o algún comentario de la presentación de la Bárbara. Tan tímido a esta hora. Tan tímidos, están dormidos. ¿No? Ya. Acá Íñigo también. ¿Dónde? Hola Bárbara, muchas gracias por tu presentación, muy interesante y muchos años de trabajo, colectivo sobre todo. Mi pregunta va hacia la amenaza de la extracción del medio natural. Como tú eres de México, me gustaría que nos comentaras cómo es el procedimiento legal y todo lo que viene después como del aparataje estatal en cuanto a regular y prevenir esa actividad, ¿ya? Porque si bien es cierto,
tenemos un paraguas internacional que es la Convención CITES. Tal como tú dijiste, el tráfico dentro del país lo ve cada estado. Entonces, quería saber cómo se maneja eso en México u otro ejemplo de otro país, para que nos comentes, para también nutrir esa experiencia acá en Chile. Ya, gracias por la pregunta. ¿Perdón? ¿Te puedes identificar, por favor? Sí, Javiera Moreno de CONAF, de Atacama. Ok, gracias, Javiera. Bueno, en México, si tú quieres colectar cactáceas, tienes que tener un permiso de vida silvestre, que es una rama de la Secretaría de Medio Ambiente. Eso para empezar. Y luego, lo que se hace en muchas regiones de México, así extenso como es que hay patrullajes. A mí, yo cuando hacía terreno hace muchos años en México, me pararon más de una vez, ¿no? Y la Profepa, la policía de la Profepa, te pide los papeles. A pesar de que vayas en la camioneta al Instituto de Biología de la UNAM, lo que sea, tú tienes que tener tus permisos en regla. ¿Y eso es independiente de si estás dentro o fuera de un área protegida? O sea, Sí. ¿Y el predio público o privado no importa? Y en áreas protegidas no se puede colectar. Ya. Independiente de la categoría del área protegida. Sí, independiente. Ah, okay. Ya. Bueno, continúa, perdón. Sí, no, eso. Y luego la Profepa también se encarga de los decomisos a nivel nacional. Y hay diferentes centros, por ejemplo, el Jardín Botánico de la UNAM es uno de los que se encarga de albergar a los ejemplares que son confiscados. Y de hecho ahora esa foto que enseñé de los Ariocarpus y de los Lofóforas van a hacer una exhibición con entrada restringida para concientizar a la gente, ¿no? O sea, porque ven como el tráfico ilegal como muy lejano y pues es algo que pasa como súper seguido, o sea, que vean las plantas, básicamente. ¿Algo más, Tania, que se me pase? Profepa es como la policía ambiental. Uh-huh. Sí, y también algo que sirvió mucho, que pusimos como sugerencia aquí en el plan de conservación, tienen una línea de denuncia anónima. Y así se han denunciado muchísimos casos de, pues no solamente de cactáceas, ¿no? También tenemos cantidad de aves, mamíferos, cualquier cosa que se decomisa en México. ¿Qué pasó, Raquel? Ya. ¿Te respondo a tu pregunta? Sí, gracias. ¿Sí? Oye, y a partir del último que dijiste, el tema de... parece que se había cortado. Sí, no. La fiscalización, como es principalmente por denuncias ciudadanas o de terceros o una mezcla con patrullajes... La verdad, no sé y he tratado de obtener la información y yo creo que ahí es como una vena de investigación súper interesante. Gracias. Bueno, solo un comentario breve porque Bárbara parece por lo que dice Bárbara que hubiera mucha legalidad en el asunto en México. La realidad es que es un desastre, es prácticamente imposible conseguir un permiso de colecta. Muchas veces, en especial si es una especie amenazada, y lo cual desgraciadamente ha limitado o limita tremendamente la investigación. Sin embargo, los colectores ilegales felizmente siguen haciendo su trabajo. No, y aquí también. Hacen harto trabajo acá los colectores ilegales. Sí. Íñigo. Hola, Íñigo Insular. Bueno, sobre la amenaza, me imagino que hay varias que se comparten globalmente y hay otras que son más locales y que se estudian ambos casos. Y para ambos casos, entendiendo que las amenazas tampoco son estáticas, van cambiando y por eso es bueno que se vayan juntando cada cierto tiempo a revisarlas
qué amenazas han aparecido nuevas o que estén tomando fuerza, quizá en el caso chileno o en otras partes, que sea interesante comentar. Amenazas nuevas. Bueno, no que sea nueva, pero la evidencia del cambio climático, esa, definitivamente. La colecta ilegal, yo creo que cuando salió el paper de 2015, la colecta ilegal no estaba tan de moda en Chile. O sea, yo sé que ha pasado durante muchos años, pero en ese entonces el país que sale en rojo en el mapa es Perú, ¿no? Y también había en México, ¿no? Por la alta diversidad se conoce mucho. Pero yo creo que ahora, cuando se vuelvan a hacer los análisis, la colecta ilegal para Chile va a ser, bueno, pues ya lo viste, ¿no? En ese para Copiapó y yo creo que para en general. Creo que es donde entró el mercado asiático. Ahí se desbandó, porque los cactus se han llevado desde 1700, desde siempre. Y por Perú, el 2010 denuncié las miles de copiapoas que salían legalmente por Perú, porque eran especies de cultivo. Especies traídas de hábitat desde Copiapó, desde Atacama a Perú, puestas en un vivero como si fueran cultivadas de vivero. Así salían legalmente copiapoas exportadas por Perú. Una de las amenazas que más nos sorprendió también es en el norte de México, la producción de camarón afecta a varias cactáceas. No, camarón por la acuacultura, hacen las albercas para producir el camarón en el desierto y se llevan cantidad. Ahora la otra emergente son los paneles solares y creo que acá en Chile también la energía alternativa o solar. Alberto Zúñiga de Insular. Sin duda es catastrófico esto de sacar ejemplares adultos de, no sé, decenas o centenas de años que se los lleven, pero también hay un tráfico, una recolección ilegal de semillas y que eso es mucho más fácil de mandar para afuera. O sea, entonces no sé si eso está cuantificado dentro de las amenazas, en qué grado o en qué prioridad está determinada, o si hay alguna idea, alguna estimación de lo que implica para algún género, alguna especie. Ya, a casi todas tus preguntas no, pero sí se puede, sí, o sea, sí se registra cuando se tiene la información. De mi conocimiento, México es el único país que incluye en CITES no solamente ejemplares, sino también semillas. Aunque es súper difícil, o sea, yo me he sentado en reuniones de sociedades donde los miembros no están platicando de cómo metieron las semillas en su calcetín y se las llevaron, jajaja, ¿no? También pasa, súper común y súper importante, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Volviendo, bueno, ya me presenté en otra pregunta anterior. Mi pregunta es bastante simple. Respecto a la negligencia en los cuidados de conservación de cactáceas, que no está penalizado técnicamente en los convenios CITES, ¿hay experiencias comparadas? Me explico. Por ejemplo, en el caso de las copiapoas incautadas, gran parte de ellas fallecieron porque no estaban las condiciones. Es una pregunta un poco polémica, pero tiene que ver si existirá a su juicio una responsabilidad internacional de los estados a propósito de la negligencia en los cuidados de conservación, o es un problema genérico de todas las especies que se incautan a nivel sudamericano, por ejemplo. Ay, yo creo que no existe nada al respecto ni que lo regule y no sé qué tan fácil sería hacer algo así. Y si es algo generalizado, yo me imagino que depende mucho de, o sea, cuando caen en manos de un jardín botánico, Desert Botanical Gardens también recibe muchos ejemplares incautados, pues tienen mucho conocimiento de cómo cuidar estas plantas, ¿no?
Si en dado caso lo que Pablo y yo hemos discutido mucho como parte de la capacitación que se necesita para la implementación de CITES correctamente, es también todo este cuidado, ¿no? Post-incautación, no solamente en el proceso de incautar, de pedir papeles, de identificación. Mucho que hacer en el tema del tráfico ilegal, incautación, etcétera. Me presento, mi nombre es Carolina Jäger y tengo una pregunta en una línea más desde la prevención, a lo mejor. Si es que hay experiencias internacionales en las que, por ejemplo, se ha llevado el tema a los colegios. Pienso, hace un rato, si no me equivoco, se conversaba de, bueno, cómo involucrar a la comunidad y sensibilizar a lo mejor desde ahí. Pienso que nuestros niños son un hito para eso. De alguna manera generar como esa concientización, creo que lo dije bien, sí, sobre la preservación de nuestro ambiente. Hoy en día, por lo menos acá en Chile, es un ámbito que en todas las unidades de ciencia de los niños se toca. Del tema que sea, hay un ítem en el que se habla en términos preventivos y pienso que esto podría ser a lo mejor una oportunidad para llevarlo a ese espacio. Ahora, desconozco, quizás es que acá en Chile han habido instancias de esas, pero aprovechando, ¿no es cierto?, tu experiencia, quizás es que conoces o has participado de instancias en las que esto se ha llevado a grupos de colegios, niños, y que desde ahí como que uno impulsa también el tema de la preservación. Sí, gracias por traer esto a la mesa. Moisés aquí yo creo que sería la mejor persona para hablar de eso, pero sí hay toda una línea de concientización y de hacer que la gente valore, ¿no? Las comunidades que están cerca de las plantas valoren lo que tienen. Entonces sí hay toda una línea para bajar a escuelas, acaba de hacer Moisés, Pablo, la caravana de los cactus, ¿no?, por el norte del país. No sé si, Moisés, ¿te gustaría platicar algo al respecto? Bueno, gracias por la pregunta también y claro, o sea, hace mucha falta todo lo que tiene que ver con difusión, divulgación, ¿cierto?, relacionado con las cactáceas. Y ahí están pasando varias cosas. Una tiene que ver con el Plan Copiapó, ¿cierto?, que es donde estamos un poco realizando acciones a partir de presupuestos, ¿cierto?, que Chester Sus nos ha podido entregar este año para poder dar la bajada al plan, ¿ya? Y esa bajada al plan definimos varias acciones y una de esas tiene que ver con la caravana de los cactus, que es cuando bajamos a todas estas comunidades, ¿cierto?, que están en contacto con estas cactáceas. Tuvimos también interacción con niños de una escuela en Paposo, y hace mucha falta, y ahí hay un trabajo que están haciendo algunas organizaciones de base, pero eso es algo que tenemos que replicar, que es algo que tenemos que, ojalá, trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Educación, con otras instituciones, con otras instancias que nos permitan fortalecer esa identidad y fortalecer también ese conocimiento respecto de las cactáceas, ¿ya? Por otra parte, no sé si todos saben, pero también se ha estado empujando ya por tercer año consecutivo la Fiesta de los Cactus, ¿ya?, que es una instancia que por segundo año consecutivo lo hacemos en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, donde juntamos a diferentes especialistas, viveristas, organizaciones que están empujando temas de protección y conservación y divulgación de las cactáceas. Entonces, son esfuerzos que finalmente tenemos que tratar de integrar, ¿cierto?, para poder darle mucha más fortaleza, pero obviamente llegar a los colegios es un tema clave. Gracias, Moisés. Y solo para añadir a eso, o sea, una de las grandes problemáticas es que las plantas pocas veces se asocian con peligro de extinción, ¿no? ¿Por qué? Porque las vemos por todas partes, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, concientizar sobre el riesgo de extinción y en particular la importancia de las cactáceas,
pues sí, es una labor que nos ocupa muchísimo. Gracias. El compañero Jorge tenía, si no me equivoco, de nombre, y después Raquel. Un comentario súper rápido que no tiene mucho que ver. Ustedes acaban de declarar el pingüino de Humboldt en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero no somos nosotros. Y el Ministerio del Medio Ambiente. Y el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? Entre otras cosas, yo soy buzo. Para nosotros el pingüino de Humboldt es el vigilante del mar, porque generalmente vive en sistemas casi pristinos. Cualquier alteración a su sistema en el mar muere, y si es en islotes o islas, ¿ya?, abandona el nido. CONAF lo sabe muy bien porque ellos han estudiado el pingüino y lo han anillado. Y ir a los islotes hay que tener mucho cuidado porque, aunque sea por estudio, si se altera el sistema, va a abandonar el nido. No podía dejar de pasar esta instancia para comentar esto. Okay. Quisiera saber, con respecto a las cactáceas, dentro de la amenaza, si existe o existió alguna especie introducida que lo pueda dañar. Por ejemplo, aquí en Copiapó, en la ciudad, no estoy hablando del desierto, se ha introducido lo que le llaman el cactus africano, que es uno largo así. Yo no sé cómo va a repercutir en otra especie, no necesariamente en cactáceas, puede repercutir en el chañar, en el pimiento, en el jacarandá, no lo sé. Entonces, quisiera saber eso y finalmente decir que, por lo menos acá, en este desierto, yo he encontrado cactus en medio grises y negros. Pero yo dificulto que sean los turistas, ¿ya? Y dificulto que sea la crisis climática. Yo quiero decir que a mí me gusta hablar más de calentamiento global, producto de los gases de efecto invernadero, ¿ya?, que produce cambios en el clima, ¿ya? Pero hay pocos estudios cuando se habla de crisis climática de causa-efecto. Estoy subiendo la cordillera de a fines de los 80, principios de los 90, y la laguna Santa Rosa tiene menos agua a la fecha. La DGA dice que son estacionales, no le creo, ¿ya? Pero yo no puedo saber, si no tengo los datos duros, si esa berma de agua en la laguna Santa Rosa es por el cambio climático, ¿ya?, o las empresas mineras que extraen agua muy cerca de ella, ¿ya? No hay datos duros. Entonces, yo creo que los cactus que yo he encontrado en el desierto han muerto de forma natural. Todo tiene su ciclo, todos vamos a perecer, ¿ya? Y yo no creo que hayan sido los turistas. Eso. Ya. ¿Puedo volver a la educación? Quería contar una experiencia mía de cuando el proyecto de investigación del bosque nativo en el 2011, en ese momento también se hicieron talleres de cultivo en las distintas escuelas, en Iquique, en los distintos pisos altitudinales, en Iquique con la Aulignia, en Mamiña con la browningia, el cactus candelabro, y en Cariquima con la pasacana, el cardón gigante. Los talleres de la precordillera y Colchane, los niños empoderadísimos se leían el libro Los cactus y se sabían, y este lagarto yo lo he cazado. Los animales llaman más que las plantas, lo siento. Súper empoderado. El alumnado de Iquique, cero contacto con la naturaleza. Contarles también que los profesores de las zonas altoandinas y precordillera los pone el alcalde, son cargos políticos. Si hay un profesor encachado que enganchó, ese está durando 4 años y después para afuera viene otro. Es muy difícil hacer algo a largo plazo con los colegios. En este nuevo FPA de ahora de este año, la situación es diferente. Hay profesores súper empoderados, está como de moda, y no son los niños felices de aprender cualquier cosa. Lo que hay que apuntar es a los profesores, empoderar a los profesores, darle el conocimiento que ellos no tienen.
Ya. Yo creo que...